Me permito presentar a nuestro ponente, don José Luis Ramírez León. Es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Cuenta con estudios de la especialización en desarrollo y relaciones internacionales y ha estado vinculado con la actividad diplomática, la docencia, investigación académica, así como con el periodismo. En el campo diplomático se desempeñó como ministro plenipotenciario en la misión Embajada de Colombia ante la OEA en Washington, D.C., ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Caracas, jefe de gabinete de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, asesor de viceministro de América y Soberanía Territorial, así como ministro consejero de la misión de Colombia ante la OEA. En la docencia fue profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, así como profesor de la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Academia Diplomática de San Carlos, así como la Universidad Autónoma de Bucaramanga en cursos pregrado y posgrado, todas ellas en Colombia. En el campo del periodismo ha sido asesor editorial del periódico El Espectador, columnista del mismo, director encargado, periodista de la unidad investigativa y columnista del diario Vanguardia Liberal en Colombia. También fue asesor de comunicaciones del Alto Consejero para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Entre el año 2000 y 2009 fue secretario general de la Corporación Andina de Fomento CAF en Caracas, Venezuela. En la actualidad es asesor del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Tiene varias publicaciones en temas de relaciones internacionales, política exterior colombiana, periodismo y reseñas de libros. Haciendo la salvedad que esta charla es título personal y en el ámbito académico. Sin más preámbulo, entonces dejo con nosotros a don José Luis Ramírez León. La idea, como tú lo mencionaste ahora, es poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la OEA, la pospandemia y qué está pasando en las Américas. Y para eso, como tú lo dijiste, y les voy a pedir el favor que me permitan hablar como académico, no como asesor del secretario general de la OEA, porque de esta manera puedo hacerlo de forma mucho más abierta y me da la posibilidad de especular un poco más sobre los hechos. Pero lo más importante para mí frente a estos temas es que lo podamos hablar entre todas y todos al final. Entonces, apenas termine la presentación, trataré de ser lo más breve porque me gustaría muchísimo escucharlas y escucharlos y con esto tener una idea más clara, de nuevo, entre todos, de qué es lo que está pasando y sobre todo lo más importante, lo que va a pasar y cuál ha sido el rol de la OEA en estos escenarios. Yo voy a hacer unas breves reflexiones iniciales, de manera de introducción. Es una frase que va a sonar un poco extraña porque es una paradoja, pero es cierta, y es que vivimos tiempos difíciles como muchos otros hombres en muchas otras épocas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es la primera vez ni será la última, infortunadamente, en que vamos a vivir momentos como los actuales. Estamos pasando de una nueva virtualidad a una nueva normalidad, porque es que eso es un poco la realidad de lo que estamos viviendo en este momento y gracias a esa nueva virtualidad es que nos podemos comunicar con sistemas de las plataformas como la que tenemos en este momento operando. Lo que está pasando en el mundo, lo que están viviendo ustedes individualmente en El Salvador, en cualquier país, incluido aquí Estados Unidos, pues nos tomó por sorpresa a todos. La verdad es que no sabíamos cómo reaccionar a esta situación. Ahora estamos un poco más claros, ya hoy la noticia sigue siendo que estamos más cerca cada vez de encontrar la vacuna, lo cual ya de por sí va a ser un elemento determinante para que comencemos a pensar en lo que viene hacia el futuro. Pero lo grave es que todavía no sabemos cuándo y cómo vamos a estar en la pospandemia.
creo que difícilmente alguien puede aventurarse a decirlo con certeza, porque cuando la vacuna comience a circular en distintas partes del mundo, va a ir primero a los países desarrollados, luego a los países en vías de desarrollo y con toda seguridad a las personas que tengan mayores posibilidades económicas para aplicarse la vacuna, lo cual ya de por sí es un tema complejo. ¿Cuáles son los posibles escenarios que vamos a tener en esa post-pandemia? Yo veo unos escenarios que quiero compartir con ustedes, no son míos, los leí de la BBC de Londres y me parecieron excelentes y ajustables a esta realidad. Uno, que sea el escenario post Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es ese escenario? Termina la Primera Guerra Mundial, ya estaba en ese momento, hace 100 años, la famosa gripe española, que realmente no fue española, pero así quedó registrada en los libros, que tuvo entre 50 y 100 millones de personas muertas como consecuencia de las secuelas que se dieron en ese momento, que llevó a una prevalencia de acciones unilaterales, crecimiento del nacionalismo, vino la crisis económica del año 29 y de ahí ese nacionalismo, perdón, populista que llevó al surgimiento del fascismo, del nazismo, del comunismo y la Segunda Guerra Mundial. Otro escenario puede ser una visión post Segunda Guerra Mundial, en donde se crean instituciones multilaterales, está la Organización de Naciones Unidas, en la que, a pesar de los problemas que se hayan podido presentar con algunos de los países integrantes, especialmente las potencias, y algunos conflictos que hubo en el mundo, la verdad es que no volvimos a tener una nueva guerra mundial y se crearon mecanismos como los de Bretton Woods en materia económica, se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y a nivel de regiones se crea la Unión Europea y otra serie de escenarios y mecanismos que le dieron más vida al multilateralismo frente al unilateralismo que había reinado con anterioridad. Hay otros que creen que ese escenario que viene va a ser un escenario intermedio, que va a tener algo de cada uno de estos. Está por verse. Y lo peor que nos podría pasar, creo yo, es como en la frase famosa gato-pardiana, es que todo cambie para seguir igual. Luego me gustaría escuchar ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué ha hecho? Yo quisiera comenzar por comentarles que la visión de la OEA en su conjunto, esto lo ha dicho el secretario general Luis Almagro en reiteradas ocasiones, es una visión holística, de conjunto. Es decir, hay una aprehensión integral de lo que sucede, se privilegia la vida y la salud de los ciudadanos del hemisferio como un aspecto muy importante. Se busca una actuación coordinada con los demás organismos internacionales, estados, sociedad civil, dado que creemos dentro de la OEA que la respuesta que debemos dar es conjunta, todos a una, no es simplemente una cuestión, perdón, de sálvense algunos y otros simplemente ven qué se hace. Y el secretario general Almagro considera que es falso el dilema que se ha planteado por algunos en cuanto a que la pandemia del COVID-19 hay que escoger entre el elemento de si lo más importante es la salud de la gente o la economía. Porque sin lo primero, que es la salud de la gente, no puede existir lo segundo, que es la reactivación económica. O sea que aquí hay que ir de la mano con ambos elementos. ¿Cómo vamos hasta ahora? Primero, yo creo que esta crisis ha desnudado, y es evidente, hay una vulnerabilidad social muy grande, una vulnerabilidad económica y también del funcionamiento institucional de nuestros estados. Yo creo que eso nos exige pensar más en aspectos fundamentales como la estabilidad, la solidez democrática de nuestros países. Tenemos un hemisferio muy expuesto porque la mayoría de nuestros países son muy vulnerables en términos sociales y económicos, volviendo a la vulnerabilidad. Hay que destacar algo muy importante y veo que aquí hay un buen número de mujeres y me parece significativo hacer este reconocimiento y también esta advertencia.
y es que la situación de las mujeres se ha agravado mucho más que la de los hombres en esta pandemia. Las mujeres han constituido, y lo están constituyendo ahora, más del 70% de la fuerza de trabajo en el sector salud. Es decir, que son las que están en primera línea de la parte de la salud y son las que están más expuestas a contagios en función de su trabajo. Perdón. En segundo lugar, trabajan en sectores, turismo, en la parte doméstica, en los restaurantes, que son algunos de los más golpeados durante la pandemia. O sea, otro elemento que castiga muy fuertemente a las mujeres. Un tercer elemento son las que tienen que llevar en el hogar la mayor parte del peso, sobre todo durante la cuarentena, y lo han hecho, de la atención del hogar, la atención de los hijos, que no pueden asistir presencialmente a sus escuelas o colegios, además el tema de salud. Y fuera de eso, que es lo peor, cómo se ha incrementado sustancialmente un aspecto como es el de la violencia doméstica, intrafamiliar, a raíz de la cuarentena y los hechos que se han presentado. Entonces, insisto, no sabemos cuándo va a terminar esta situación, cuándo tendremos la vacuna, los medicamentos adecuados que permitan tratarla, que ya se han desarrollado algunos, cómo será esa nueva normalidad que se anuncia y cuáles serán las consecuencias reales de este periodo en la historia. Fíjese.